Bueno, entonces lo que estábamos viendo era la derivada de campos escalares, ¿no? Y opté por otro, o sea, en vez de empezar con la definición de qué es la derivada, ¿no? Directamente y empezar a sacar cosas de ahí, como que se me hace un poquito abstracto, ¿no? Como un poquito tal vez duro, ¿no? Entonces preferí primero ver qué es lo que pasa si tienes un plano tangente, ¿no? O sea, ¿qué objetos obtendrías, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes apagado tu mic? ¿No? Ah, perdón. No. Y entonces, ¿qué? Entonces, a partir de dos derivadas direccionales muy particulares, ¿no? Que son las derivadas parciales, a partir de ahí pudimos construir el plano tangente, ¿no? Y también pudimos construir derivadas direccionales, ¿no? Entonces, en realidad en un ataque formal debería darse primero la definición y luego empezar a construir todo lo demás, pero quise hacerlo así porque justamente, según yo, se siente un poco duro, ¿no? Empezar nada más con la definición, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces tenemos ya la definición, ¿no? Definición, ¿no? Y ¿qué? Entonces sea F un campo escalar, es decir, da de un dominio en Rn, en R, con, le tomo un punto x0 en el dominio y quiero que sea también punto interior de D. Decimos que F es derivable en x0, ¿no? Si solamente sí que, ¿no? Entonces, en realidad esta definición se puede sacar, como vimos la vez pasada, a partir de la definición del límite de derivada de una función real, a partir del límite mismo, ¿no? Y entonces que sí, solamente sí, para toda epsilon mayor a 0 existe una delta epsilon mayor a 0 y una función lineal es L, que va de Rn en R, ¿no? Tan que si me tomo vectores X en la bola de radio delta con centro en X0, entonces ¿qué? Entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 menos la lineal evaluada en x menos x0, ¿no? Esto de aquí es menor que epsilon por la norma de x menos x0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, esta de aquí, tenemos que ver el gradiente, ¿no? ajá, pero eso todo eso todavía no está argumentado, fue como intuitivo, ¿no? Entonces, justamente, no sé si me di tiempo de ver todo lo que preparé, pero si llegamos, hoy voy a checar que justamente es el gradiente, ¿no? Entonces, a L de x menos x0 le llamamos la derivada de f en x0
Y por álgebra lineal, a esta transformación lineal que va de Rn en R, le corresponde una matriz, ¿no? Y a su matriz que la representa la denotamos como la derivada como de f en x, ¿no? Entonces, esta de aquí es una matriz de 1 por n, ¿no? Entonces, en vez de escribir una matriz de 1 por n, esta de aquí es un vector de n, ¿no? Entonces, aquí ya voy a empezar a usar el álgebra lineal, ¿no? Que se supone que ya tenemos de contexto o de fondo, pues. Y entonces, pues esta y esta es lo mismo. En ojos del álgebra lineal, la transformación lineal y la matriz que representa dicha transformación lineal es lo mismo, ¿no? Y entonces, entonces esta de aquí es la derivada de la función, ¿vale? Sí. ¿Dudas? No, con eso. ¿No? Bueno, entonces vamos a checar un ejemplo sencillo, ¿no? Sea ejemplo sea este que va de R2 en R, ¿no? Tal que f de xy es igual a quién? F de xy es igual a x cuadrada más. Entonces, f es derivable en x0 y s, ¿no? Y de hecho este ejemplo justamente fue el que me impulsó un poquito a primero ver todo lo demás, ¿no? Porque por ejemplo en el libro en el que saqué este de aquí, que es el SALAM, el cálculo avanzado, justamente lo que empieza es, bueno, lo que pasa es que tienes que empezar con la transformación lineal, ¿no? Entonces la transformación lineal se la saca de la manga, Sí. ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, justamente, una de las cosas que habíamos calculado era el plano tangente, ¿no? Entonces de aquí, el plano tangente a f en x0 es quién? Es de, como lo había notado, de x0, f de x0, ¿no? Y este evaluado en x. Este de aquí, ¿quién era? Este de aquí era el gradiente, ya habíamos calculado que era el gradiente de f, ¿no? Evaluado en x0 punto x menos x0 más f de x, ¿no? Entonces lo estoy poniendo de otro color porque ya calculé la regla de correspondencia para el plano tangente en caso de que exista, ¿no? Pero todavía no lo he vinculado con la derivada, que es esta transformación lineal. Sin embargo, esto de aquí me va a decir, de aquí vas a sacar el candidato para la transformación lineal y luego checamos que sí es la transformación, ¿no? Entonces de aquí, ¿qué es lo que sucede? Entonces de aquí, justamente, entonces tenemos como candidato
de L, de la transformación lineal L, ¿a quién? Ah, pues entonces de aquí justamente tengo que f de x0 se aproxima tanto como se quiera a f de x0 más L de x menos x0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, L de x menos x0, ¿sale? Voy a proponerla, ¿no? Igual, nada más que aquí esta vez propongo. ¿Propongo a quién? Ah, pues propongo a justamente esto de aquí, ¿no? El gradiente de f de x0 punto x menos x0. ¿No? Entonces, esto de aquí es algo que necesito argumentar. De hecho, no es nada difícil argumentar que la derivada va a ser este gradiente, ¿no? Pero la cosa es que en vez de salir de aquí de la nada con una transformación lineal, mira, resulta que esta ya es la transformación lineal, lo que justamente voy a checar es, mira, este es el candidato a hacer la transformación lineal y vamos a checar que sí funciona, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, porque a diferencia de la derivada real te dice, la derivada de f en x0 de una función real es este límite, y ese límite sí lo puedes calcular con todas las cosas, con toda la operatividad que traen los límites reales, pero aquí no lo estoy definiendo como un límite, lo estoy definiendo así. La motivación es el límite, pero no lo estoy definiendo, es un límite. O sea, aquí el problema es que no estoy diciendo quién es esta transformación, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces proponemos eso de aquí y entonces calculamos, ahora sí, vamos a calcular. Entonces, ¿me puedes repetir por qué propusiste eso? Porque justamente este de aquí es el plano tangente, ¿no? Si te das cuenta, este de aquí, ¿qué pasa por puedes ver, como la lineal de x menos x0 más f de x. O sea, esta lineal es la que va a ser, la lineal que tengo aquí, va a ser justamente el plano tangente. ¿No? Ojo, sí, porque eso es, o sea, la lineal es. Sí. O sea, la cosa es, aquí hay una discusión entre la formalidad y la intuición, ¿no? Ahorita lo que hice fue escoger un camino, en vez de ir por el camino formal, lo primero que hice fue plantear un camino intuitivo con el plano tangente, ¿no? Construí el plano tangente, supuse. Si te acuerdas, lo primero que hice fue suponer que existía el plano tangente. Si existía el plano tangente, lo pude construir a partir de las derivadas parciales. Pero me hace falta checar que justamente este cacho del plano tangente es justamente esta línea que aparece en la definición de derivada, ¿no? Entonces es como un precio que hay que pagar por empezar con una discusión intuitiva, ¿no? Ahora me tengo que vincular este gradiente con esta lineal, ¿no? Necesito hacer eso, ¿no? Bueno, entonces de aquí lo que voy a hacer es calcular este gradiente y entonces voy a tener un candidato intuitivo hasta el momento de quién es la lineal, ¿no? Eso fue por elegir un camino intuitivo. Si hubiera elegido un camino formal, la primera clase de derivada hubiera empezado con esto, pero si quiero checar que esto es derivable de x0 y y0, hubiera tenido que sacarme de la manga, o sea, de la nada, esta es la transformación lineal. ¿Y por qué diablos es esa transformación lineal, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, es una elección de caminos, ¿no? Puedes empezar desde un punto de vista intuitivo y vas a tener que comprobar ciertas cosas después, o puedes empezar desde un punto de vista formal desde el principio, pero varias cosas te las vas a sacar de la nada, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no?
Pero bueno, entonces calculamos el gradiente de f en x0, ¿no? Entonces para esto necesito la parcial de f Con respecto a x en x0, Ah, ¿no? Pero esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? ¿De quién? De f de x0 más h, porque, sí, porque estoy en la x0 más h, x, y0 menos f pero estás en el de los lados. x0, y0. Sí, porque estoy en un ejemplo en particular, Sí. ¿no? Y esto de aquí entre, ¿no? Pero entonces, ¿quién es x0? F de x0 más h, y0 es, lo voy a poner aquí. Entonces la parcial de f respecto a x, ¿no? X más h al cuadrado. El x0 es x0 más h al cuadrado, ¿no? Más y0. Más y0 menos x0 al cuadrado más y0, ¿no? Y todo esto entre h. El límite. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Aquí lo que tengo es, esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? X0 al cuadrado. x0 al cuadrado, que se va con el otro x0, ¿no? Y luego tengo Eso dos se va. veces Bueno, x0 sí. por h Sí. más h cuadrada, ¿no? Y luego y0 menos y0 Dejar el cuadrado. del h cuadrado. Y todo esto Sí. ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, X0 más h. esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2x0 más h. Y esto es 2x0. Sí. ¿No? Entonces la parcial de f respecto a x en x0, y entonces la parcial de f con respecto a y en x0, ¿quién es? Pues es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Ahora, ¿de quién? X0 al cuadrado, y0 más h. Voy a poner primero f de x0, y0 más h, Sí. menos f de x0, y0. Y todo esto. No, sí, pero sí. ¿Sí? Bueno, ¿y esto de aquí qué es? Esto de aquí es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De, ahora sí, X cuadrado. x0 al cuadrado más x0, digo más y0 más h, ¿no? Menos x0 al cuadrado más y0. Sí. Y todo esto entre h, ¿no? Sí. ¿Y esto qué es? Esto de aquí es el límite. 1. Cuando h tiende a 0, ¿no? Entonces este se va con este se va con este h entre h. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces, El gradiente. el candidato intuitivo, el candidato intuitivo a ser L es ¿qué? ¿No? Entonces, L de x menos x0 sería el gradiente de f en x0 punto x menos x0, ¿no? O sea, 2x0, ¿no? Coma 1 punto x
Bueno, ¿y entonces qué? Entonces... Bueno, ¿y entonces qué? Entonces voy a poner este valor absoluto, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tendría? Tendría f de x menos f de x0 menos l de x menos x0. No, nada más repetí este de acá, ¿no? Como por completez. Este de aquí, ¿quién sería? Este de aquí sería igual a ¿quién? Este de aquí sería igual a x cuadrada más y, ¿no? Y luego menos f de x0 es menos x0 al cuadrado menos y0 y luego menos esta lineal, ¿no? Pero esta lineal de aquí, ¿quién es? Esta de aquí es 2x0 por x. Vamos a ver, o sea, este es 2x0, 1, y este vector de aquí, ¿quién es? Este vector de aquí es x menos x0, coma, y menos y0. ¿No? O sea, este de aquí es producto punto, o sea, este sería 2x0, ¿no? Por x, ¿no? Y luego menos 2x0 al cuadrado, ¿no? Y luego que más y menos y0, ¿no? Entonces esta de aquí es la lineal, ¿no? Ya evaluaban el punto xy, ¿no? Y entonces a este de aquí le resto, vamos a ver, menos 2x0 x más 2x0 al cuadrado más 2x0 al cuadrado más y0 menos y más y0, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto de aquí ¿qué es? Esto de aquí es ¿qué se va y qué se queda? ¿No? Entonces de aquí el y0 se va, el y0 se va, y también, el y también, y ya, ¿no? bueno, que puedes quitar un x0 al cuadrado, te queda 1x0 al cuadrado. Este de acá, ¿no? Entonces, a ver, esta de aquí es x cuadrada menos 2x0 de x, ¿no? Más Y x0 luego más x0 al cuadrado. y así. O sea, otra vez es un ejemplo súper escogido Sí, para sí, que todo sí. salga así limpio, ¿no? Y entonces, este de aquí es ¿qué? Este de aquí es igual a ¿quién? Este de aquí es igual a x menos x0 No, al cuadrado. ¿No? Pero entonces, ¿qué? Este de aquí, pues este de aquí es igual al valor absoluto de x menos x0 por x menos x0. ¿No? Y entonces, ¿qué? Y entonces, yo lo que quiero es que todo este de aquí sea menor que epsilon por la norma de x menos x0, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es esto, que sea menor que epsilon. Aquí lo pongo así, ¿no? Y entonces esto me dice que es la delta, ¿sí ves? Sí. O sea, está súper escogido este ejemplo, porque entonces aquí sea delta igual a quién. Sí. Porque entonces este queda comparado con este y este de acá lo voy a comparar con este de acá. Pero este de acá, o sea, tú tienes aquí un vector x, aquí tienes un vector x0 y entonces esta norma de x menos x0 es ¿quién? Es la norma de este vector, Sí. ¿no? Pero este x menos x0, ¿quién es?
es la componente. Ajá. Este de acá, este de aquí es el valor absoluto de x menos x. Y entonces siempre, por desigualdad del triángulo, cualquiera de las componentes de un vector es menor o igual que la magnitud del vector mismo. Entonces esto es menor o igual que epsilon por la norma de x menos x. ¿No? Entonces, si tú escoges que la delta es igual a epsilon, entonces si haces que los puntos x están de distancia epsilon, ¿no? De x0, entonces todo esto corre. Todo de regreso. ¿No? Sí. Entonces, pues, En corto. en corto, ¿no? Es un ejemplo como muy colocado, ¿no? O sea, Así como los que van a venir en el examen. no, yo creo que esto no. Pues es que no siento que valga mucho la pena. Como que hay cosas como una forma de ver esto es básicamente la estructura fuerte del cálculo, ¿no? Ya se desarrolló en cálculo real, ¿no? Y todo esto es simplemente ir generalizando, claro, con cuidado, toda esa parte, ¿no? Entonces, pues poner ejercicios de esto vale la pena cuando estás entendiendo el límite real, ¿no? Y dices, a ver, chécame este límite, demuéstrame que este límite no sé qué, no sé qué. Sí. Pero ya aquí, a estas alturas, es, pues sí, puedo poner así, demuestra que tal límite converge, demuestra que está pasando esto por definición. Pero ya es un ejercicio que tal vez no valga tanto la pena, ¿no? Porque si ya lo hiciste en cálculo 1, ya tienes una noción de límites, ¿no? Sí. Se puede hacer, ¿no? Sin problemas, ¿no? Pero ya aquí más bien hay como otros resultados que pueden ser mucho más interesantes porque ya estás en un espacio mucho más abierto, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía en cálculo 1 hay un montón de derivadas que tienes que calcular a pie, donde el límite es necesario que lo entiendas porque tienes que calcular a pie, ¿no? Por ejemplo, la de seno de 1 entre x, o más bien x cuadrada por seno de 1 entre x, ¿no? Que es derivable en el 0, y entonces ahí tienes que entrar a la definición del límite. Pero ya en funciones de Rn a Rm, lo que tienes que checar son las entradas, ¿no? Que son campos escalares, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en realidad, y hacia allá vamos, una función va a ser derivable si sus derivadas parciales son continuas, ¿no? Entonces ya, lo único que tienes que checar es que la derivada parcial es continua, pero la derivada parcial es justamente la derivada de una función real, ¿no? Entonces como que todo se va en realidad a estas cosas de aquí. Para ver si una parcial es continua, pues tienes que checar ese límite. Entonces, en realidad, meterse a checar así, a ver, no tengo nada que hacer, entonces voy a checar que estas tres funciones son estos tres campos escalares son derivables, pues lo puedes hacer, ¿no? Pero pues, Sí. las cosas pues eso, ¿no? Siento yo que no vale tanto la pena, ¿no? Hay como otras cosas que valen. Entonces, bueno, pues esta de aquí es derivable, ¿no? Y justamente la diferencia es que tengo un candidato, ya con la chamba que hicimos del plano tangente, tengo un candidato natural a decir, esta de aquí va a ser la transformación lineal de la derivada. ¿No esa pregunta? No, mucho. Bueno, y aquí hay un resultado que no lo voy a hacer. No es difícil, ¿no? Es una consecuencia de que justamente esta definición viene del límite. Prefiero meterme a ver otras cosas con el tiempo limitado que tenemos, pero al igual que la derivada real, ¿no? La derivada de campos escalares es única, ¿no? ¿Es única? Es única. Ah. Entonces, teorema.
Les puedo poner, por ejemplo, este para la tarea. Teorema. Sea F un campo escalar de R a R derivable de X0 el X0 que pertenece a D, entonces la derivada L de X menos X0 que lineal es lo que estoy llamando de F de X0 es bueno, el que sí voy a checar, que vale la pena echarle un ojo porque aquí ya no es trivial, ¿no? Como en cálculo, si una función es derivable, en X0 es continua, ¿no? Y entonces aquí ya, ahora sí, ya hay unos teoremas que se van a ir, que son análogos a los de cálculo real, pero ya las definiciones ya son mucho más amplias. Sí. Entonces sea F F es continua. Pensé que íbamos a ocupar igual el punto interior, pero de la bola central o algo así. ¿En dónde? Para la continuidad. No, es que una vez que pides que es derivable, o sea, aquí estaba, ¿no? Para pedir que F es derivable, estoy pidiendo que X0 esté en el dominio, Sí. al igual que en la derivada real, pero estoy pidiendo que sea punto interior. Ya. De hecho, para que sea única, justamente para que la derivada sea única, necesito que X0 sea punto interior del dominio. Porque si no, ahí puede pasar algunos cálculos. Bueno, entonces vamos. Teorema. Sea F derivable en X0, ¿no? Entonces F es continua en X0. Entonces, este sí lo vamos a checar. ¿Sale? Entonces, bueno, como F es derivable, ¿no? Sé que existe una transformación lineal que cumple la desigualdad que acabo de decir. Sí. Entonces, y eso para cualquier epsilon, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer primero es, voy a escoger una epsilon que me va a convenir mucho, ¿no? Sea epsilon 1, ¿no? Porque esta no va a ser la epsilon de la continuidad, esta va a ser una epsilon que voy a escoger en específico a partir de la derivabilidad, sea epsilon 1 igual a 1, como F es derivable en X0, Uno es mayor que. lo primero, existe una delta, que le voy a llamar delta 1, que depende de esta epsilon 1, que es mayor a 0, y L de X menos X0 lineal, ¿no? Tal que Valor absoluto
F de X menos. El valor absoluto de f de x menos f de x0 menos l de x menos x0. Esta de aquí es menor que 0,1, que la escogí en 1, por la norma de x menos x. Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, esto es un número real, ¿no? Es valor absoluto. O sea, esto de aquí es mayor o igual. Una cota fina es, me voy a tomar el valor absoluto de f de x menos f de x0 menos el valor absoluto de l de x menos x0, ¿no? La cota fina es que todo esto es un valor absoluto. O sea, puede estar así o puede estar volteado, ¿no? O sea, dependiendo de si esto es positivo o negativo. Pero en realidad lo que necesito es, ¿qué? Lo que necesito es, voy a despejar f de x menos f de x0, ¿no? Entonces, el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que ¿qué? Es menor, lo paso del otro lado, que el valor absoluto de l de x menos x0 más la norma de x menos x. Sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces de aquí sea, voy a cortar esta L de x menos x0. Esta es una transformación lineal. Voy a usar un resultado de álgebra lineal, ¿no? Entonces sea y igual al vector x menos x0. Este está en Rn, ¿no? Y entonces con la base canónica, bueno, este de aquí es igual a, dejamos nada más para que quede igual que el apunte, ¿no? Entonces aquí tengo A1, A2 hasta AN, ¿no? Pero en vez de escribir el vector y como coordenadas, lo voy a escribir con álgebra lineal, ¿no? Es decir, con la base canónica, ¿no? Esta es una de las cosas que he comentado varias veces. Con la base canónica, este vector, con la combinación lineal de la base canónica, los coeficientes que acompañan a la combinación lineal son simplemente las entradas, ¿no? Sí. Es decir, este es A1 por E1 más A2 por E2 más AN por E. Y bueno, aquí simplemente estos EK son los vectores canónicos 0, 0, 1, 0, 0, ¿no? Y esta de aquí es la clarísima entrada. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo este, ahora sí. Entonces, quiero saber quién es, voy a acotar el valor absoluto de L de x menos x0, ¿no? Pero esto de aquí lo cambié al vector y, ¿no? Y entonces, esto de aquí es ¿quién? Esto de aquí es el valor absoluto de L, de la transformación lineal L aplicada ¿a quién? A A1 por E1 más A2 por E2 y así sucesivamente hasta AN por EN.
pero la transformación L es lineal. Entonces, abre sumas y saca escalares, ¿no? O sea, esto de aquí es igual a L aplicado a A1 por E1, pero saco E1, ¿no? Y entonces aquí tengo E1, A1 L1 más A2 L de E2 más AN L de E. ¿No? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces ahora de aquí, ¿sale? Esto es que ahora desigualdad del triángulo, tengo la suma de un valor absoluto, eso es menor o igual que ¿qué? Que los valores absolutos. Que la suma de los valores absolutos. Entonces aquí tengo A1 por el valor absoluto de L1 más el valor absoluto de A2 por el valor absoluto de L2 más así sucesivamente hasta llegar al valor absoluto de AN por el valor absoluto de LE. ¿No? Pero entonces, ¿qué? Entonces, estos de aquí, A1, A2, AN, son números reales, ¿no? Y entonces me puedo tomar el máximo de estos valores absolutos. Lo coloco en cada uno, o sea, esto es menor o igual que el máximo de estos valores absolutos puesto en cada factor, y entonces lo puedo factorizar. ¿No? O sea, esto es menor o igual que el máximo de el conjunto de los valores absolutos acá con K desde 1 hasta N, ¿no? Y este multiplica a la suma desde K igual a 1 hasta N de los valores absolutos de L de E. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces, otra vez, ¿no? Entonces, otra vez aquí tengo mi vector Y y este de aquí es A1, el valor absoluto de A1, y este de aquí es el valor absoluto de A2. Entonces, de aquí estoy tomando de los lados del vector Y el lado más grande, pero el lado más grande es que el lado más grande siempre es menor o igual que la magnitud del todo. ¿No? O sea, esto de aquí es otra vez menor o igual, este de aquí lo cambio por la norma de Y este de aquí simplemente es algún número, ¿no? Algún número real. Entonces este de aquí ¿no? Ah, pero el vector Y era ¿quién? Esto es la norma de x menos x0. ¿No? Entonces ahí en ese cachito lo único que hice fue que usar ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces regresando a esto que teníamos acá, ¿sale? Entonces de aquí, ¿no? Este fue un gran paréntesis, bueno, un paréntesis chiquito. Entonces, ¿qué? Entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor o igual que ¿quién? La norma de Y por M. Este de aquí lo cambio por M
por la norma de x menos x0, ¿no? Que era y, más la norma de x menos x0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces esto de aquí es igual a m más 1 que multiplica a la norma de x menos x0. Ahí está. ¿No? Entonces ahí está, ¿no? Yo lo que quiero es que ¿qué? Yo lo que quiero es que esto sea menor que epsilon por x menos x0, ¿no? Y entonces ¿qué? Sea epsilon 2. Entonces de aquí, a ver, voy a dar una redacción, quiero que m más 1 por el valor absoluto de x menos x0 sea menor que epsilon Por el valor de la norma de x. ¿No? Sí, porque necesito encontrar la delta, ¿no? Toda esta chamba fue para encontrar la delta. Porque no estamos en derivada, ¿no? Queremos demostrar que es continuo. Voy a anotarlo. Si pedimos que sí. ¿De aquí qué puedo hacer, chico? No, o sea, justamente yo quiero comparar eso con epsilon por la norma de x menos x0, ¿no? Pero este m más 1 no lo puedo hacer chico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no lo puedo hacer chico y el m viene de dónde? El m viene de aquí. Sí. Depende de la transformación lineal, ¿no? Es simplemente la transformación lineal aplicada a los vectores canónicos y los sumo, ¿no? Esos valores absolutos. Pero este de aquí sí lo puedo hacer chico. Tiene que ser menor que delta, ¿no? Entonces, si pedimos que m más 1 por la norma de x menos x0 sea menor que epsilon, entonces ¿qué? Entonces x menos x0 ahora sí tiene que ser menor que ¿quién? Que epsilon entre m más 1, ¿no? Estoy viendo que si la función f es derivable en x0, entonces es continua en x0, ¿no? Que sea derivable en x0 es que para cualquier epsilon mayor a 0, aquí ya lo estoy usando, pero que para cualquier epsilon mayor a 0 existe una delta tal que este valor absoluto de aquí es menor que epsilon por esta norma de aquí, ¿no? Entonces ahorita ya estamos probando que si f es derivable en x0, f es continua en x0. Ahorita la vuelvo a escribir para que lo eches, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, sea delta, ahora sí, sea epsilon mayor a 0. Ahora lo que quiero es, todo este rollo fue para demostrar que la f es continua. Entonces tengo que demostrar que para epsilon mayor a 0 existe una delta. ¿Quién es la delta? Epsilon entre más 1. Lo ponemos delta igual a ¿quién? ¿Esta de aquí? Hay que tener cuidado, ¿no? Entre 2, ¿no? No, ahí no tienen problema. El problema es esta de aquí, porque empecé aquí con esta epsilon. Entonces, esta epsilon 1, que es igual a 1, para que yo pueda tener esta desigualdad, que fue con la que llegué acá, tengo que la x tiene que estar en la bola de radio delta 1.
Pero para concluir esta desigualdad, también necesito que la norma de x menos x0 sea menor que esto de acá. O sea, ¿entre 1 y eso? no, necesito que la distancia de x a x0 cumpla tanto esta como esta. Y entonces pido el mínimo del conjunto, que es delta 1, más. Sí. ¿No? Ah, sí, porque aquí ya le estoy haciendo bolas, porque aquí había puesto la norma de x menos x0, pero quiero continuidad. Sí, exacto. Por eso nada más quiero la epsilon solo, claro. ¿no? Entonces ahora sí, si x... Sí, porque estábamos x, clavados con las derivadas. Sí. Si el vector x está en la bola de radio delta con centro en x0, ¿no? Entonces ahora sí, f de x, entonces f de x menos f de x0, en valor absoluto, es decir, la distancia de f a f de x0, ¿qué va a cumplir? Cumple esta de aquí, que esta de aquí es menor, ¿no? Menor o igual. Menor o igual que m más 1 por la norma de x menos x0, ¿no? Ah, pero ahora sí, la norma de x menos x0, como x está en esta bola, esta norma de aquí es menor que delta 1 y menor que epsilon. Entonces esto es menor, ahora sí estricto, m más 1 por epsilon entre m más 1. ¿No? Entonces sí, ya estoy en un terreno, ya de aquí hay algunas pruebas que es así, es que nada más te sujetitas a cálculo real, pero hay unas pruebas que aunque no están muy complicadas, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? O sea, que como está de aquí, básicamente lo que hice fue álgebra lineal, ¿no? El paso importante fue que la transformación lineal siempre la puedes anotar, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, voy a poner la definición. No has visto los videos, ¿no? Entonces aprovechar la firma, ¿no? ¿Eh? No, la pongo porque de todos modos la voy a usar ahorita para probar otra cosa. ¿No? Entonces, a ver, definición. Sea F un campo escalar de un dominio contenido en Rn, en R, y x0 que pertenece a D punto interior de D. ¿No? Ahora voy a pedir mucho más que sea punto de acumulación. ¿No? Decimos que f es derivable en x0 si solamente si para toda epsilon mayor a 0 existe una delta que depende de epsilon mayor a 0 tal que si me tomo vectores x en la bola de radio delta con centro en x0, entonces
el valor absoluto de f de x menos f de x0. Existe L que va de Rn en R lineal. Existe delta. Deja cambiar estas cosas. Existe esa delta y existe L que va de Rn en R lineal, tal que si me tomo vectores x en la bola de radio delta, concentro en x0, así, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0, ¿no?, menos la lineal de x menos x0 es menor que epsilon por la norma de x menos x0. ¿Sí? ¿Ya has visto esa definición? Aquí, a diferencia de la derivada de cálculo real de funciones reales, la derivada de funciones de Rn en Rn puede tener varias definiciones equivalentes, no hay así como la única. Esta de aquí es una, ¿no? Esta de aquí la tomé del SAT, del cálculo avanzado. Bueno, nada más como para recordar rápidamente, ¿no? Digo, que los únicos dos alumnos en presentación son ustedes, los que me voy a hacer como si nada, ¿no? Por ejemplo, si f es una función de Rn, ¿no?, entonces f' de x0, ¿quién es? F' de x0 es el límite, ¿no?, en términos de x y x0, cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 entre x menos x, ¿no? Pero esto pasa así solamente si que, o sea, lo que voy a hacer es, voy a desmenuzar este límite, ¿no? Es decir, si solamente si para toda epsilon mayor a 0 existe una delta que depende de epsilon mayor a 0, tal que si x está a distancia de x0 menor que delta, si el valor absoluto de x menos x0 es menor a delta, digo, estrictamente esto sería así. Entonces, ¿qué? Entonces, el valor absoluto de f de x menos f de x0 entre x menos x0 a f' de x0, que es este límite, que es este número real, esto es menor, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí hago este cociente, ¿no? Entonces de aquí hago este cociente, esto es igual al valor absoluto de f de x menos f de x0 menos f' de x0 por x menos x0, todo esto entre x menos x0, ¿no? Y entonces, ¿qué? El chiste es que justamente en campos escalares y en funciones vectoriales, sí, no puedo dividir entre el vector x menos x0, ¿no? No puedo dividir aquí entre el vector porque esa operación no la tengo, ¿no? En curvas no había problema porque el vector lo tenía arriba, pero aquí lo puedo poner entre x menos x0, o sea, copiar esto de aquí para este campo escalar. Y entonces lo que hago es, esto de aquí, lo veo así, y entonces aquí tengo abajo el valor absoluto de x menos x0, ¿dónde está?
el valor absoluto de x menos x0, y este de aquí lo paso de este. Y tengo este de acá. O este de aquí, si quieres, pásalo aquí abajo, y tienes esta de acá. ¿Sale? Bueno, entonces, teorema. Ahora sí, habíamos construido de manera intuitiva, ¿no? Bueno, si yo tenía el plano tangente, construí el plano tangente a partir de lo que llamé las derivadas parciales, ¿no? Y también construimos derivadas direccionales, ¿no? Entonces ahora sí, yo voy a empezar a vincular de manera formal que justamente el plano tangente es la derivada de la función, bueno, subida f de x0, pero esa es la derivada de la función, ¿no? En este caso, esta L, la transformación lineal es la derivada de L de x menos x0, es la derivada de la función, pero por álgebra lineal, esta de aquí la puedo asociar directamente a una matriz de n por 1, ¿no? Entonces la derivada también la puedo asociar con una matriz de n por 1. Teorema. Sea f un dominio contenido de Rn en R derivable en x0 que pertenece a D, entonces existen todas las derivadas direccionales, ¿no? Entonces existe la derivada direccional de u en f de x0 para toda u que pertenece a Rn menos el vector c. ¿No? Entonces lo primero que voy a checar es justamente eso. ¿No tendría que ser a D? ¿Eh? ¿No tendría que estar en D? ¿Qué? O sea, para toda U en D. No, no, no. Porque acuérdate que tú estás parado. Ya te entendí, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno nada más está marcando la dirección, ¿no? O sea, a ver. Ok. O sea, recuerda que ¿quién es la derivada direccional? La derivada direccional de u de f de x0, este de aquí es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x0 más h por el vector u menos f de x0 entre ¿quién? Entre h. ¿No? Entonces, ya te entendí, o sea, aquí para cualquier h, x0 más h por u no tiene por qué estar en D, ¿no? O sea, aquí está el punto x0, ¿no? Y entonces, por aquí está D, ¿no? Supone que este de aquí es D. Y entonces aquí podrías tener ¿qué? Aquí podrías tener x0 más h por u, ¿no? Este punto de aquí. Pero la cosa es que x0 es punto interior, ¿no? Como es derivable en x0, es punto interior, ¿no? Entonces aquí puedes abrir siempre alrededor de x0 alguna bolita, y entonces aunque este no esté, como la h tiende a 0, es lo que te interesa, entonces aquí sí hay puntos x0 más hu suficientemente pequeña, o sea, para h suficientemente pequeña, x0 más hu siempre está en el dominio. Ya. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Saben? Sea x, ¿no? X va a ser este de acá, nada más que lo voy a cambiar un poquito. x0 más, ¿quién? Más tau
por U. Quiero la dirección de U, pero para quitarme problemas con la talacha, a U lo voy a hacer un vector unitario. Y ya luego voy a reventar que sea unitario. ¿Sale? Bueno, aquí con que pertenece a R, ¿no? Es suficientemente chica y U distinto de C, ¿no? Entonces, ¿qué? Sea epsilon mayor a 0, ¿no? Como f es derivable, quiero demostrar que si f es derivable, entonces existen todas las derivadas direccionales. Sí. ¿No? Es decir, va a existir el plano tangente. Lo que estoy demostrando aquí en realidad es que si f es derivable, existe el plano tangente, ¿no? Porque entonces voy a tener todas las derivadas direccionales coordinadas por la transformación lineal. Sí. Entonces, no vas a tener nada raro, ¿no? Entonces, sea epsilon mayor a 0, como f es derivable en x0, entonces, ¿qué? Entonces existe, ¿vale? Igual delta 1. Una delta mayor a 0, ¿vale? No vamos a usar 2 como eso. No, aquí ya no, porque lo que quiero ver es que existe la derivada direccional, ¿no? Tal que, ¿no? Entonces, lo que quiero es meter justamente esta observación, ¿no? Pues aquí déjalo cambio. X0 más T del vector unitario U entre la norma de U. Este es X0 más tau por U entre la norma de U, ¿no? Escogemos T y lo escogemos tau, ¿no? La cosa es que este de aquí es un vector unitario, ¿no? Entonces, justamente tu preocupación es, necesito meter los X adentro del dominio, de hecho adentro de la bola del punto interior, ¿no? Entonces escogemos tau tal que el valor absoluto de tau es menor a delta, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces X es igual a X0 más tau por el vector unitario. Este de aquí pertenece a la bola del radio delta con centro en X, ¿no? Entonces no nada más estoy ya en el dominio, sino que aparte estoy en la bola de la derivabilidad. ¿Sí? Sí. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es que el valor absoluto de f de x menos f de x0. Pero ¿quién es x, no? De una vez. Está en x0 más tau. De una vez para no estar escribiendo tanto. F de x0 más tau de u entre la norma de u. Este es f de x. Y luego menos f de x0, ¿no? Menos L de x menos x0, nada más déjame escribirla como su matriz, que es la que llamé df de x0. Esta es la matriz de 1 por L, que representa a la transformación lineal, y esto evaluado en dónde? En x menos x0, pero x menos x0, ¿quién es? X menos x0 es nada más Tau por 1 entre tau unitario. Por el unitario, ¿no? Entonces, la transformación lineal con esta matriz asociada a L está evaluada en simplemente tau por u entre la norma
de U, ¿no? Y todo esto menor que quién, menor que epsilon, ¿no? ¿Por quién? Por la norma de x menos x0, que es la norma de tau por el vector unitario U, la norma de U. Es igual que la norma de tau. Pero tau es un número real, o sea, valor absoluto de tau. Sí. Es igual a epsilon por el valor absoluto. Sí. Con todo. ¿No? ¿Y entonces qué? Entonces, este de aquí es epsilon entre tau, lo paso ¿qué? Lo paso dividiendo, ¿no? Al tau. Sí. Bueno, entonces ¿qué? Entonces voy a dividir. Entonces, esto es el valor absoluto de quién? De f de x0 más quién? Más tau por el vector unitario. Menos f de x0. ¿No? Menos f de x0. Menos la derivada de f de x0. Menos esta de aquí. La derivada de f en x0 por tau. ¿Por tau de qué? Por el unitario. Y este de aquí es menor que epsilon, ¿no? ¿Y entonces qué? Entonces todo lo divido entre el valor absoluto de tau, Sí. ¿no? Y entonces lo meto adentro, ¿no? Y entonces aquí, este de aquí lo divido entre tau, ¿no? Como el producto de valores absolutos es el valor absoluto del producto, ya lo puedo meter como tau. Y aquí, ¿qué? Aquí lo divido entre tau. Ahí está. Pero esta de aquí es una transformación lineal. Saco el tau, Sí. ¿no? Y entonces, aquí sí permiso. Ahí está. ¿Qué está? Sí, ya está, pero ¿qué está? Pues es que ahí puedes hacer el cambio a h y esa es la derivada, ¿no? O sea, todavía, espera. Fíjate, justamente aquí está la definición de derivada direccional. La derivada direccional es un límite, sí. pero justamente acabo de transformar esta desigualdad de la derivada de campo escalar a la del límite que me va a servir para acá. Sí. ¿Ves? Entonces, por definición del límite y de derivada direccional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, lo que tenemos es que esto de aquí es el límite cuando tau tiende a 0. ¿De quién? De esta de acá, ¿no? Esta de aquí es f de x0 más tau de u por la norma de u menos f de x0 entre tau. ¿No? Pero la definición del límite Eso es igual. es el límite es quién? Es este de acá, ¿no? Es la derivada evaluada en el unitario. Este de aquí es de la derivada de f en x0 evaluada en el unitario, ¿no? Eso por definición de límite. Pero esta de aquí es la definición de derivada direccional, pero en qué vector. Claro. Este de aquí es igual a la derivada en la dirección de u
entre la norma de U por de X. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Pero todavía no acabo. Todavía no he acabado. Lo que acabo de probar es que la derivada de f en x0 evaluada en este unitario es esta derivada direccional, pero la derivada direccional no está supeditada a que el vector u sea unitario. ¿No? ¿Cómo le hago? Necesito cambiar esta tabla. Sea h, ahora sí, esta h, sea h igual a quién? Perdón, tau entre la norma. Tau entre la norma. ¿No? Justamente, ¿no? Este de aquí lo voy a cambiar por h. ¿No? Entonces sea h igual a tau entre la norma de U. ¿No? Y entonces límite de h cuando tau tiende a 0, ¿quién es? 0, ¿no? Entonces puedo cambiar la tau por h, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces la derivada de f de x0 de u entre la norma de u, ¿sale? Es igual a ¿quién? Es igual al límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? De f de x0 más h u menos f de x0, ¿no? Y esto entre tau, pero tau es ¿quién? H por la norma de U. Ahí puedes pasar a multiplicar la norma. Bueno. ¿Dónde? Pues sí, ¿no? La norma la puedes sacar. ¿De cuál? Del límite y la pasas multiplicando y ya. Del límite y puedo sacar la norma de aquí, de este de acá, ¿no? Entonces, de aquí saco el 1 entre 1, o sea, este de aquí lo pongo como la norma de 1 entre 1, que es simplemente un número, ¿no? Entonces, la derivada de f en x0 evaluado en u es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿no? O sea, este y este se van, de f de x0 más h por el vector u menos f evaluada en x0 entre h, y ahora sí, este de aquí es la derivada direccional en la dirección u. Entonces, ahora sí, lo que empecé intuitivamente con el plano tangente, suponiendo que existía el plano tangente, ya lo estoy construyendo de manera formal, ¿no? Si f es derivable, existen todas las derivadas direccionales. Y hice algo un poquito más, ¿no? Empiezo a darle forma a la lineal, porque en esta discusión la pregunta natural es: ¿quién demonios es esa transformación lineal? ¿Cómo le haces para encontrarla, no? Hasta ahorita lo único que hice fue intuitivamente ver, parece ser estar relacionada con el plano tangente, si existe el plano tangente, ¿no? Pero acabo de checar que la transformación lineal evaluada en cualquier dirección u es la derivada direccional de f en la dirección, ¿no? ¿Sí? Sí. Inmediatamente tengo un corolario, ¿no? Si f es derivable, entonces las derivadas parciales existen, porque las derivadas parciales son las derivadas direccionales en la dirección de los vectores canónicos, ¿no? Entonces, en automático, si la función es derivable, existen las direccionales
y en particular existen las derivadas parciales. ¿Sale? Bueno, entonces a ver. Entonces, si bien con esto ya acabamos. Tengo este teorema, ¿no? Y entonces, otra vez, como que justamente en límites, parte de lo que me interesó, como discutir un poquito con cuidado, es cuándo existe un límite y cuándo no existe un límite, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, ¿este teorema vale su regreso o no vale su regreso? ¿No? Entonces, la pregunta es, si existen las derivadas direccionales, si existen todas las derivadas Ayer dijiste direccionales. que no. ¿Mandé? Ayer dijiste que no. Sí, pero no lo argumenté. Sí, ¿no? pero ya sé la respuesta. Sí, no. Si existen todas las derivadas direccionales, en x0, f es derivable. Lógica de clase dirías tú. F es derivable en x0, ¿no? Y entonces contraejemplo, ¿no? Contraejemplo, sea f de xy igual a quién? F de xy x por y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada si el vector x es distinto del origen, ¿no? 0 si xy es igual al origen, ¿no? Bueno, entonces a ver, vamos a hacer esto. Derivadas direccionales, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, du de f en 0, lo voy a ver en 0, ¿no? En todos los demás lados no va a haber ningún problema, ¿no? ¿Esta de aquí quién es? Es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de 0 más hu, ¿no? F de 0 más hu menos f de 0 entre ¿quién? H. Esta de aquí ¿quién es? Esta de aquí es el límite cuando h tiende a 0 ¿de quién? De f de h de u, que es distinto de 0. Entonces, déjenme ver coordenadas a u es u1, u2, ¿no? Y entonces esto de aquí es ¿quién? Este de aquí es u1 por u2 al cuadrado. Es h u1, h2, ¿no? Este de aquí es f de h u1, h u2, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces ¿qué? Entonces este es F de u1 por h y luego h al cuadrado por u2 al cuadrado, ¿no? Sí. O sea, aquí, Sí. ¿no? Y luego aquí, todo esto entre ¿quién? H cuadrada. H cuadrada, 1 cuadrado más H cuadrada. h al cuadrado más U2. u2 al cuadrado. Y todo esto entre El último más sobra. así. Va.
tengo que h cúbica arriba, h cúbica abajo. H cuadrado. No, h cuadrado. Ah, claro, H. sí. Sí, 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 sí. Entonces se van las h's, ¿no? Y esto es ¿quién? Esto es u1 por u2 al cuadrado entre u1 al cuadrado más u2 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces existen las derivadas direccionales, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿cómo le hago para ver que no es derivable? Porque nada más he hablado de la existencia de una lineal. Ya, exhibí que sí existen las derivadas direccionales, ¿no? O sea, esto, palomita. Ahora, ¿cómo veo que no es derivable? Que no es derivable. Aquí está la respuesta. ¿No? Porque entonces, yo no sé quién diablos es la lineal, ¿no? Pero sí sé cómo calcularla, cómo evaluarla, ¿no? De hecho, ya podría obtener, de hecho, no lo puedo obtener, pero justamente ya sé evaluarla en cualquier vector u a partir de la derivada direccional, ¿no? Entonces, si f fuera derivable, Ah, claro. O sea, la derivada de la función por el vector u sería igual a la derivada de eso. entonces, fíjense, o sea, lo que tendría, si f fuera derivable, L de x menos x0, este de aquí sería ¿quién? ¿No? U es x menos x0, entonces sería la derivada de f en x0 evaluada en ¿quién? En el vector u. Sí. ¿No? Pero eso de ahí es ¿quién? Eso de aquí es la derivada direccional en dirección u de f de x0, ¿no? Entonces, ¿Por qué u es x menos x0? es todo lo que hice de la vez pasada, ¿no? O sea, simplemente el x menos x0 lo estoy llamando el vector 1, ¿no? O sea, aquí tengo x0, aquí tengo el vector x, ¿no? Y entonces por aquí está d, ¿no? Y entonces lo único que estoy haciendo es llamar a este vector x menos x0, este es el vector x menos x0, y este es algún vector x. Pero alguno de todos los. Ajá, pero justamente lo que me está diciendo es, o sea, no nada más es cualquier vector, o sea, no nada más es un cambio de variable, sino que me está diciendo la dirección. ¿Sí ves? O sea, este vector u del lado izquierdo puede parecer trivial. Simplemente dije x menos x0 es el vector u, pues sí, llámalo como se te pegue la gana. Pero no es nada, o sea, del lado derecho u tiene un significado geométrico, es la derivada direccional en esa dirección, ¿no? O sea, estoy vinculando la transformación lineal de la derivada con un objeto altamente geométrico que es la derivada direccional, que es cortar la gráfica de la función y calcular la pendiente de la recta tangente al corte de la gráfica en esa dirección, ¿no? Sí. ¿Ya? Bueno, y entonces, ¿qué? Esta de aquí es esta de acá. Es u1, u2 al cuadrado entre u1 al cuadrado más u2 al cuadrado. Dicho de otra forma, ya encontré una forma de saber quién es la transformación lineal, en caso de que exista, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Sea, le voy a tomar un vector, el vector 1, 0.
Entonces, la derivada de f en 0, aquí me equivoqué, este es 0, este de aquí es 0, este de aquí es 0 porque la calculé en 0, ¿no? O sea, en este caso x y u es exactamente lo mismo. Bueno, entonces la derivada de f en 0 evaluada en el vector 1, 0, ¿quién es? ¿Es? 0. ¿No? Ah, sí. Nada más evalué este de aquí con esta regla de correspondencia, ¿no? Me voy a tomar otro vector, sea b igual al vector 1, 1. No quiero que sea la 0, ¿no? Entonces, la derivada de f en 0 es quién? Digo, evaluada en 1, 1 es quién? Es 1 por 1 entre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿No? ¿Y luego qué? ¿Por qué le tomé dos vectores? Voy a evaluar la derivada en donde en u más b. O sea, la derivada de f de 0, ¿quién es u más b? U más b es 2,1, ¿no? Ah, Y evaluada en 2,1, ¿qué me da? 2/3. 2/5, 2/5. ¿no? Sí. Bueno, y luego, Que ya no sigue, ¿no? ya. Entonces, la derivada de f de 0 evaluada en u más la derivada de f de 0 evaluada en b, esto de aquí es igual a 0 más un medio. Pero 0 más un medio, que es un medio, es distinto que 2/5. Pero 2/5 es la derivada de f de 0 en u más b. Entonces, de f de 0 evaluada en u no es lineal. ¿No? Entonces, lo que acabo de hacer es, justamente, acabo de dar la regla de correspondencia para la transformación lineal si, pues, si es derivable. Si es derivable, la derivada está dada por todas las direccionales. ¿No? Y entonces, ¿qué? Entonces, en este caso, existieron todas las direccionales, pero no existió la transformación lineal, no es lineal. ¿No? ¿Pueden checar este campo en sus teléfonos? ¿No? Échenle un ojo para que lo vean. Porque además, bueno, está bien. No, no, si mi teléfono no jala. Bien lento. ¿Cómo? ¿Bien? O sea, ¿cómo metes en GeoGebra eso? Ah, con calculadora 3D. Sí, pero, o sea, ¿cómo meto las dos condiciones? ¿Eh? ¿Cómo se meten las dos condiciones? No, mete esta. Ah, El campo escalar para que veas. Y entonces vas a ver por qué no hay plano tangente.
¿Pero usted? Ya. Ajá. Sí, es una cosa extraña, como que. ¿Eso fue? Ajá. Como una de estas, ¿cómo se llama? Mantarrayas, ¿no? Ajá, sí, como que no. O sea, no se adapta a ninguno. O sea, por ejemplo, en el eje X vale 0, en el eje Y vale 0, ¿no? Ajá. Y justamente la pendiente de la recta tangente en la dirección 1, 1 es un medio, ¿no? Como que se inclina suavecitamente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el origen, como que se ve ahí un pellizquito, ¿no? Como que uno pudiera pensar que está suave, pero no está suave. Ujú. Sí, sí, a ver si Hay un ligero ¿Sí pellizquito. es esta? ¿Ah? Sí, es esta. Ay, se ve más bonito en el... ¿En el tuyo? O sea, la gráfica... A A ver. ver. Ah, no manches. Hasta aquí la vi, pero. No, es que no tienes que mover para que llegue. Yo digo que mi teléfono está por peso. Pero sí está más bonita esa gráfica, ¿no? Sí. Ahí déjenme ponerlo. Pero fíjense, o sea, lo que sucede ahí